Reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los The Reyes. high priest, Hilkiah, En aquellos días, el sumo told the scribe, sacerdote Shaphan, Elías dijo al I cronista have found the Safán: book of the law, He the temple encontrado of en the el Lord. templo el libro de la ley. Hilkiah gave the book to Shaphan, Entregó el libro a who read it. Safán y éste lo Then the leyó. scribe, Shaphan, Luego fue a went dar to the king cuenta and al reported, rey Josías: Your servants have smelt Tus the siervos han treasure juntado el of the dinero que Baalim había en el templo y and have se lo consigned the han goods to the entregado a storehouse los encargados de of the las temple obras of the y, Lord. y le comunicó la The noticia. scribe, Shaphan, El sacerdote also informed the Elías king. me ha Then the dado un priest, libro. Hilkiah, Safán lo leyó began ante to el read the book. rey, y cuando el He read it rey aloud to the king. oyó el contenido When the del king libro de heard la the ley, contents of the book of the se law, rasgó he tore las his garments vestiduras and y issued this ordenó command al to sacerdote Hilkiah the Elías, priest a Ahicán, hijo de and Ahikam, Safán, son a of Micaiah, Akbor, hijo de Balak, Miqueas, son of al Tobiah, cronista the scribe Safán Shaphan, y a and the Asaías, king's servant funcionario Maaseiah. real. Go consult the Lord for me Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y about the todo Judá stipulations of a this book, propósito de este for libro que han encontrado, for the anger of the Lord porque el has Señor estará blazed enfurecido against contra us, nosotros porque because our nuestros padres fathers did not no obey the obedecieron statutes los of this book, mandatos de este libro, nor fulfill the cumpliendo lo regulations. prescrito en él. The king then had all the elders Ellos llevaron la of the respuesta al commission rey, summoned y el rey together dio before him. órdenes para que se The presentasen king ante went up él to the todos los temple of the ancianos de Lord Judá y de with all the men of Jerusalén. Judah Luego and all the subió al inhabitants templo of Jerusalem, acompañado de todos los the judíos y priests, the los prophets, habitantes de and all the Jerusalén, people, los with small and sacerdotes, great. los profetas y todo el pueblo, He had the entire chicos y contents grandes. of the book of the covenant El rey les and leyó el Hilkiah, libro de la the scribe, alianza encontrado en el read out templo. to them. Después de en Standing by pie the column, sobre el the king estrado, made a covenant before selló the ante Lord el Señor la that alianza, they would follow him and comprometiéndose a keep his seguirle y ordinances, cumplir sus statutes, and preceptos, decrees normas y with their whole mandatos, hearts and con souls, todo el corazón thus y reviving con the toda el traditions of alma, faith cumpliendo that las were written in cláusulas this de la book. alianza And escritas all en the aquel people libro. stood as El participants pueblo in the covenant. entero suscribió la alianza. Verbum Domini. Teach me the way of your decrees. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus Instruct leyes. me, O Lord, in the Muéstrame, way of your Señor, el camino statutes, de tus that I leyes may exactly y lo keep them. seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Give me discernment that I may Enséñame a observe your cumplir law tu voluntad and keep y it with all my heart. guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Lead me in the path of your commandments, Guíame por la senda de tus for they are my mandatos, delight. porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus Incline my leyes. heart to your Inclina mi corazón precepts a tus and not to vain preceptos deceit. y no al interés. Muéstrame, Señor, el camino de tus Turn leyes. away my eyes from Aparta sinful mis ojos de desires. las vanidades. By your way, give me Dame life. vida con tu palabra. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Behold, I long for your Mira cómo precepts. ansío Your tus justice give me decretos. life. Dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Remain in me as I remain in you. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. by their fruits you will know them. Por sus frutos los People conocerán. pick A ver, figs from thorn bushes, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas thistles. o higos de los cardos? Just so, every Los good tree árboles bears good fruit, sanos dan frutos buenos, and a rotten tree los bears bad. árboles dañados dan frutos A good malos. tree cannot bear Un bad árbol fruit, sano no puede dar and frutos a rotten malos, tree ni bear un bad fruit. árbol dañado dar frutos Every tree buenos. that does not El bear good árbol fruit will be que cut no down da fruto and bueno thrown se into the tala fire. y se echa al fuego. So, by their Es fruits you decir, will know them. que por sus frutos los Verbum conocerán. Domini. In this section of the Sermon on the Mount, our Lord is En esta sección del Sermón de la Montaña, el Señor nos está dando sus principios más básicos de discernimiento, que es lo que tenemos que hacer. different kinds of Y hay discernment. diferentes tipos de discernimiento. Objective kind, Hay el tipo objetivo, to discern whether to que tenemos que discernir si es que obedecemos la ley de Dios en lugar de seguir el capricho humano. there's the other kind of Y discernment también tenemos el otro tipo de discernimiento mediante el cual tenemos que elegir entre dos o más bienes. vocation to religious life, Si to elegimos la vocación a la vida religiosa, al sacerdocio, al matrimonio, good. esas son Those are great goods. opciones entre cosas buenas. Todas esas son Kind of freedom there. cosas buenas y hay otro tipo de libertad ahí. Pero el discernimiento acerca de lo que está That's what bien y el mal es otra cosa. when somebody Es lo que hace que un árbol that which is evil. sea un árbol bueno o malo. Cuando alguien elige aquello que es malo, aquello que va en contra de Dios. Of our Y reading, el día de hoy, tanto en the first reading función de nuestras lecturas, en especial la primera lectura, y en función de la fiesta de hoy, own y situation, también nuestra propia situación en el mundo, a number of tenemos un número de about decisiones que tomar we will use acerca de si es que as utilizaremos la ley de Dios como una norma o self-centeredness. el camino humano y el egocentrismo. En la primera lectura de hoy Book of Kings. del segundo libro de Reyes, vemos The king at this time, they don't mention que el rey en aquella época, no mencionan el nombre, pero era el rey one of Josías. 3 or 4 good kings. Él fue uno de los We're not. de dos o tres reyes que eran buenos, el resto no. Josiah's father was one of the El worst. padre de él His grand- había sido uno de los peores reyes. Y su abuelo había sido uno de sus and it was los because peores reyes. was Y fue the prophets porque él ha estado matando a los profetas stifled de Dios by executing para aplacar su palabra al the ejecutarlos. Lord was hidden. Now we don't La palabra del Señor estaba siendo escondida. exactly was found. No sabemos exactamente Was hidden in cuál libro se encontró en el templo. Estaba escondido en una de las vasijas en el probably cuarto de almacén. Y el que lo puso ahí probablemente había muerto sin contarle a nadie. Probablemente incluso había sufrido martirio. that King Pero cuando vemos hears these words and then que el rey Joseas escucha su palabra y luego miramos lo que hace para traer reforma kingdom of Judah, en el reino de Judá, pretty clear that what se vuelve muy claro was the book que lo que habían descubierto era el libro del Deuteronomio. Deuteronomy. Y el Deuteronomio da instrucciones
Por eso es que tienen tanto miedo. No solamente da instrucciones, sino que en los capítulos 26 y 27 enumera las maldiciones que provienen de desobedecer la ley de Dios y las bendiciones que provienen de obedecerlo. Y por eso es que tienen tanto miedo. Ven las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Y los reyes lo vieron. El rey lo ve y se rasga sus vestimentas y empieza el proceso de reforma. Es curioso, él tenía 8 años cuando su padre fue asesinado y luego fue nombrado rey, pero tenía 8 años, así que no puede regir. Así que cuando entra la adultez, el profeta Jeremías era joven también. Y es cuando Jeremías empieza a profetizar y él le habla al rey y a los demás. Les dice, tienen que seguir al Señor y critica el comportamiento pecaminoso. Y el rey escucha a Jeremías en lugar de los consejeros de su padre y su abuelo. Obedece la ley del Señor en lugar de seguir la conveniencia política de su abuelo y su padre. Ellos estaban intentando de hacerse amigos de los asirios y como resultado cometen muchos pecados graves al imitar a los asirios. Eso es lo que estaba pasando ahí. Y podemos ver ese proceso de discernimiento. El rey escucha al profeta verdadero, a Jeremías, y le es posible seguirlo. Y cuando muere en batalla, sus hijos fueron necios, todos ellos prácticamente, y los profetas falsos recuperan su poder de conocimiento sobre sus hijos que rigen después de él, y como resultado de seguir a los falsos profetas, los reyes de los años 590 y comienzos de los 580 antes de Cristo terminan llevándolos a la destrucción. Rechazan al profeta Jeremías y siguen a falsos profetas. Y al hacer esto, los falsos profetas dicen, no se preocupen de la ley del Señor, vamos a tener éxito porque estamos del lado de Egipto. Y Egipto colapsa. Y lo mismo pasa con Judá. De hecho, el templo es destruido, la ciudad es destruida y el pueblo es llevado en exilio como resultado de seguir profetas falsos. La mayoría de ellos ni siquiera sabemos sus nombres. Es una de las cosas acerca de los profetas falsos. Jeremías y Ezequiel, a ellos los conocemos, a los falsos profetas, no. En lo referente al mismo tipo de problemas con el rey, tenemos a estos dos santos, Juan Fisher y Tomás Moro. El problema en aquella época del rey Enrique VIII, me parece que fue su abuelo, había sido parte y su parte de una resolución de la guerra civil inglesa, la guerra de las rosas. Y la resolución de esa lucha entre la casa de Lancaster y la casa de York fue que la familia Tudor, que estaba emparentada con los dos, se convierten en reyes. Y Enrique era muy católico. De hecho, él había, junto con Tomás Moro, ayudó a escribir un libro criticando am, el rechazo de Martín Lutero de los 7 sacramentos. Ofrece una enseñanza muy clara sobre los 7 sacramentos y, como resultado, Enrique recibe el título que los reyes de Inglaterra hasta ahora tienen, DF, Defensor Fidei, defensor de la fe. Hasta ahora tienen ese título, irónicamente. Y
good Catholic life. Él quería vivir una vida católica buena, pero tenía mucho miedo de otra guerra civil, que si no iba a tener un hijo que lo sucediera, podía estallar la guerra otra vez. Y cuando la reina Catalina de Aragón solamente le dio una hija, él quiso divorciarse de ella para poder tener un hijo. Tenía hijos varones, pero no eran legítimos, así que busca divorciarse de ella. Y es interesante que San Juan Fisher era el abogado canónico que defendió el vínculo matrimonial con Catalina, y en su defensa él dijo John the Baptist que San Juan Bautista había defendido el matrimonio en contra del divorcio lost his life y había perdido la vida, is such porque el matrimonio sacred bond, es un vínculo tan sagrado. against King Herod. Y él And when luchó contra el rey Herodes, y through the connection that Ana Bolena vio la relación que ella estaba siendo comparada con Herodías, la segunda esposa de Herodes. she was furious and Se she puso was furiosa this y se aseguró de que este San Juan fuese decapitado, al igual que San Juan Bautista. she wanted to make sure that she Ella quería asegurarse would die de que él había de morir como San Juan Bautista, y así fue como él fue ejecutado. Thomas More. Bueno, Tomás Moro He tried to be silent, intentó guardar silencio acerca del tema del divorcio, but when the king pero cuando el rey laws in order to force se puso a sacar leyes para obligarlo that he supported the a decir que él apoyaba el divorcio, a step further y va incluso un paso más allá al decir que el head of the church rey in England es la cabeza de la iglesia en Inglaterra, no el papa, and wouldn't do it because it was false. se negó a hacerlo porque es falso. El rey no es la cabeza de la iglesia. The one that and he uses that line, Peter. Y él dijo esa frase famosa: Pedro fue elegido como la roca. The popes were good, and in his days, the Y popes were not particularly good at all. así los papas sean buenos o malos, y en la época de él, los papas no eran particularmente buenos. A lo largo de su vida habían sido bastante malos. Alejandro VI, Julio II, Leo X no fueron tan buenos. Su primo, otro Medici, estaba reinando como Clemente en aquella época. Ninguno de ellos fueron papas muy buenos, Like so many pero other parts of life. al igual que muchas otras partes de la vida, uno saluda al uniforme, no necesariamente al hombre. And he was faithful to a Christ. Y He él knew that fue fiel a Cristo porque él sabía que la reforma era posible, y efectivamente, he died, pocos años después que murió, sucedió con Pablo III his successor. y sus sucesores. So he Así stayed que faithful, and he also was beheaded. él permaneció fiel y también fue decapitado. Eventually have a Y Enrique finalmente tuvo un hijo varón con una de sus esposas, pero no vivió mucho tiempo, era enfermizo, murió muy pronto, y fueron sus hijas, María y luego Isabel, quienes reinaron, y la más exitosa fue Isabel, pero el linaje de él terminó. accomplish what No logró lo que estaba intentando, instead pero lo que hizo más bien wreck much fue of England. destruir gran parte de Inglaterra. La iglesia en Inglaterra no era corrupta. Había corrupción en la iglesia, Church in England pero la iglesia en Inglaterra no corrupt, era tan corrupta. but the bishops were weak, except for Pero los obispos eran débiles, excepto por Juan Fisher. their names. No recordamos los nombres de ellos. Rome last Cuando yo estuve en Roma el año pasado, realizando el documental acerca de los archivos secretos, me mostraron la petición annulment of his marriage. para la anulación del matrimonio de Enrique, Seals of the bishops, y los sellos de los obispos aún estaban puestos. but unless Pero, you read a menos que uno you wouldn't remember them. lea, These were uno no recuerda sus nombres. Eran hombres débiles que because they didn't cedieron ante Enrique porque no querían dejar de ser obispos. serve
preferían servir a Enrique y permanecer obispos y separarse del papado que sufrir como Juan Fisher. Si ellos hubiesen permanecido firmes ante Enrique, él hubiera tenido que ceder. Él era más débil que ellos, porque ellos tenían el amor del pueblo. Obviamente, estaba haciendo un buen trabajo. Y como resultado de esto, Enrique confisca las tierras de la iglesia, que es increíble. Cuando uno mira esa historia, uno ve los monasterios eran los que daban de comer a los pobres. Estaban ayudando a los pobres a encontrar trabajo en los terrenos de los monasterios y alimentarse. Cuando cerró los monasterios y le quitó el terreno a la iglesia, se la dio a otros nobles para que ellos fueran leales a su propia casa. No le importaba a los pobres ni el efecto que esto tendría en el cuidado de aquellos que estaban necesitados. Y como resultado, las tierras fueron a los nobles, los pobres fueron echados y ahí fue cuando empezaron las casas de pobres que se describen tan terriblemente en las novelas de Carlos Dickens. Ese tipo de casas para pobres, donde vivían Oliver Twist y otros, fueron el legado de que Enrique le quitara las tierras a la iglesia a quienes se preocupaban de los pobres del reino. Y este sentido de obispos débiles que tratan de aferrarse a un puesto los convierten en los falsos profetas, en su debilidad y cobardía, cuando el profeta verdadero era Juan Fisher, quien defendió la ley de Dios, de la misma forma que hizo Jeremías antes de Josías y Josías escuchó. Y el sumo sacerdote y sus acompañantes habían hecho en la época de Josías. Y todos nosotros tenemos que aprender la misma lección de discernimiento, que ser débiles ante cualquier fuerza, ya sea el gobierno, los negocios, el entretenimiento, los medios de comunicación o la internet o cualquier otra fuerza que quieren silenciar la palabra de Dios. Cuando el gobierno quiere silenciar la palabra de Dios o los jueces han hecho eso en el pasado, vemos que muchas personas en la iglesia ceden ante ello y no defienden los temas de vida. Y ahora vemos grandes amenazas contra las iglesias y contra personas a quienes les importan las vidas de los no nacidos, a quienes les importan sus madres, quienes cuidan de ellas después que nacen los bebés y hacen amenazas físicas contra ellos, como lo hicieron contra San Juan Fisher y Tomás Moro. Y ante ello no decimos, oh, más vale que paremos porque si no serán malos. Serán malos de todas maneras, se los garantizo. Esa es la naturaleza de los abusadores, pero serán malos contra los desamparados, contra los inocentes, contra los indefensos. Así que tenemos que ser como Tomás Moro, como Juan Fisher, como Jeremías. Ellos son modelos. Tenemos que ser los árboles buenos que dan buen fruto, en lugar de árboles malos y débiles que den mal fruto. Esa es la decisión que el Señor Jesús nos pide que hagamos en el Evangelio de hoy y es a quien debemos de seguir.